Bueno, buenas noches para todos. El día de hoy les voy a hablar sobre las decisiones. Entonces, como siempre, los temas, cuando uno escoge un tema es porque también tiene que ver con uno. Ese es como un poco el enfoque que damos los profesores de estos temas. Y pues hoy les voy a contar muchas cosas de mi vida. En mi vida yo muchas veces he cambiado de rumbo. He tomado decisiones que han marcado, digamos, el camino. Por ejemplo, me he cambiado de país varias veces, he estudiado por fuera del país una maestría, he cambiado de trabajo, me he casado, he cambiado a mi hijo de colegio, y cada una de estas decisiones pues ha estado precedida de momentos de temor ante la incertidumbre, dolor de estómago, temor de salir de lo conocido a lo desconocido, temor al fracaso, o a retos que puedan superar las capacidades de uno, temor a lo que uno va a encontrar al otro lado, temor de lo que uno puede perder y temor de esa etapa de transición entre una situación y la otra. Pero pues desde que yo entregué mi vida a Cristo, estas decisiones siempre las he tenido respaldadas por un diálogo con Dios. Y esto es un poco de lo que les quiero hablar hoy, buscando su voluntad. Y esto pues me ha dado paz y me ha dado seguridad en el momento de tomar la decisión, porque yo siento que el Señor y yo vamos juntos en esto y que cuando las cosas se comienzan a complicar, pues Él me va a sacar adelante, ¿sí? Eh, y en este momento justo de la historia de la iglesia, pues estamos viviendo momentos de incertidumbre, cambios, y esto va a demandar por parte de todos nosotros que hagamos la voluntad de Dios y que no solamente pensemos en nosotros. O sea que nos vamos a tener que atrever a hacer cosas que nos parecen imposibles, ¿sí? A nuestros ojos humanos. Entonces esta charla se originó porque hace poco me encontré como en un cruce de caminos, me encontré ante una decisión que puede implicar muchos cambios y quisiera compartir con ustedes algunas de las reflexiones que tuve en esa semana entre que recibí como esa invitación y como todo lo que he estado pensando. Y también algo muy curioso es que aquello por lo cual uno ora, será lo que Dios lo llame a uno a nuevas misiones. Entonces es muy chistoso. Ahí les digo, por lo que ustedes oran, es muy posible que sea algo que Dios va a usar, y los va a llevar a ustedes a que trabajen ese tema. Los va a invitar. Entonces, ¿pero qué dice Dios ante la toma de decisiones? Está el Salmo 32:8 y dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Y yo me aferro a esta promesa, me aferro a que Dios definitivamente nos puede hablar y nos puede hablar como le hablaba a Moisés y como le hablaba a Josué y como le ha hablado a tantas personas de la Biblia. Entonces, ¿cuáles son como los puntos que quisiera compartir con ustedes? Pues el primero es que al tomar una decisión, todo cristiano debe buscar ante todo la voluntad de Dios. Ese es el primer principio para la toma de decisiones. ¿Qué dice la palabra? Señor, muéstrame tus caminos, guíame por tus senderos, guíame, encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. En ti confío a todas horas. El Señor guía por su camino a los humildes, los instruye en la justicia. Qué bueno sería que siempre fuéramos instruidos en cada cosa que hacemos. También nos invita a que no nos amoldemos al mundo actual, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Así podrán comprobar, dice Dios, cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es decir, cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios, no nos puede ir mal, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea que no le podemos tener miedo a las invitaciones que Él nos hace. Siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Y yo también siempre le pido eso, mucha sabiduría y mucha inteligencia para tomar buenas decisiones. Yo tenía a mi hijo en un colegio secular y estuvo ahí 4 años. Y en 2 ocasiones sentí que tenía que cambiarlo, porque realmente el colegio y yo, si bien la gente era espectacular, igual que los profesores, yo no estaba, de alguna manera, lo que nosotros le enseñábamos en la casa, ya estaba comenzando a entrar
en contraposición con lo que le estaban enseñando en el colegio. Y entre esos temas estaba, por ejemplo, el tema de la ideología de género y el tema de la celebración del Halloween como una gran fiesta. Y ahí debo confesar que ante todo lo que hicimos fue oración, ayuno, estar en acuerdo con mi esposo y tomar esa decisión de cambiar a nuestro hijo a un colegio cristiano. Y la verdad fue una gran decisión, pero al principio nos dio mucho miedo, porque estábamos muy acomodados en este otro colegio, teníamos ya grandes amigos, ya éramos parte de todo, y le habíamos cogido mucho cariño. Pero también supimos que teníamos que poner a Dani en un lugar donde él fuera instruido en los caminos de Dios. Y la verdad no me he arrepentido ni un solo día de mi vida de esa decisión y ha sido una verdadera bendición para nosotros. Entonces, sí, esa fue una decisión para nosotros impresionante. Parece que no lo fuera, pero sí lo fue porque ya nuestro corazón estaba muy comprometido en el sitio donde estábamos. Queríamos mucho a la gente. Pero ahí decidimos creerle a Dios y que Dani iba a estar mejor en este otro lugar, en donde le iban a enseñar la palabra todos los días, iba a aprenderse versículos todas las semanas, no solamente iba a escuchar de Dios por parte de nosotros y la iglesia, sino también todos los días de sus profesores. Entonces, esa fue una decisión muy importante. Pero también hay otra cosa que les quiero decir y es que tenemos que tener la tranquilidad de que Dios es un buen padre y que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Él nunca nos va a poner en una situación que realmente vaya en contra y que nos lleve a la tristeza. Miremos qué dice el Señor. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Me parece espectacular, está en Salmos 37:4. Entonces Dios es un buen padre y Él también nos conoce y Él sabe que nos gusta. Entonces si nosotros hacemos su voluntad, tendremos por añadidura también esa plenitud, lograr nuestros sueños también. No tenemos que sacrificar nuestros sueños que están en nuestro corazón por seguir a Dios. Él nos conoce perfectamente. Nos va a dar mucho más de lo que nosotros soñamos. La bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza en ella. O sea, Dios nunca te va a llevar a un sitio donde tú seas totalmente infeliz y odies tu vida todos los días. Eso no es la naturaleza de Dios. Entonces, qué bonito uno entender esto. Cuando Dios nos llama, de ninguna manera vamos a estar en tristeza con esa decisión. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, a veces Dios llama y uno le da mucho miedo el reto que le están poniendo por delante, pero también uno tiene que ver que Dios es bueno y que tiene planes de bienestar y no de calamidad, que Él nunca nos va a llevar a un sitio donde nos pasen cosas horribles. Entonces, también eso es importante. No tengan miedo, mi pequeño grupo de discípulos. Dios el Padre de ustedes quiere darles su reino. Él lo que quiere es entregarnos su reino. ¿Cómo va a ser eso algo malo? Sí, es el lugar a donde nos llama Dios. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Entonces, cuando caminamos en la voluntad de Dios y de acuerdo con los propósitos de Dios para nuestras vidas, tenemos que tener la tranquilidad de que Dios es bueno y que nos va a ir bien. Como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Eso a mí me llena de emoción. Y de hecho también cuando yo me iba a casar, yo me casé pues no tan joven, me casé como ya ni me acuerdo, como a los 34. Y tuve mucho miedo de casarme, muchísimo miedo, con decirles que la víspera comencé como a tener un dolor aquí, cada vez era peor el dolor y peor y peor, y entonces estábamos en una feria y había una señora que era como quiropráctica, y llego, yo le digo, es que no puedo el dolor de acá, y me dice, usted lo que tiene es temor al futuro. Temor al futuro. Claro, me da una angustia terrible que no me fuera bien, ¿sí? Y la verdad, yo siempre le dije al Señor, Señor, si esta es tu voluntad, que todo salga, pero si no es tu voluntad, llévatelo. Y la verdad, permaneció él con esa decisión y mi esposo, pues la verdad ha sido una gran bendición para mí. Pero debo admitir que cuando me iba a casar tenía mucho miedo, porque era un cambio de vida impresionante para mí a esa edad. Bueno,
también hay que tener en cuenta que cuando tomamos decisiones, tienen que ser decisiones que sean de acuerdo con los deseos que Dios tiene para este mundo, con su propósito y su plan, sus metas a nivel espiritual. No que sea solamente para satisfacer mis intereses y mis deseos personales, porque si no, no va a ser una buena guía para mi toma de decisiones. Miremos lo que dice. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O sea que si yo tomo una decisión de tomar un empleo complicado, pero lo hago sencillamente por el dinero, esa no es una buena razón, porque entonces ya vemos que mi Dios no es Jehová, no es Dios, sino que es el dinero. Entonces, ¿cómo va a ser eso una buena decisión si yo opto por un trabajo súper demandante, súper estresante, sencillamente por el dinero? Entonces, esa no es una buena decisión. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, cuando yo tome una decisión de vida, tiene que ser algo que tiene una trascendencia en mi vida eterna. No algo que sea simplemente por el hoy y el ahora, el aquí, sino algo, tiene que ser algo que está de acuerdo con el propósito para mi vida eterna. ¿Mm? Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, no seas sabio a tus propios ojos. Tenemos que confesar que necesitamos la ayuda de Dios para que nos instruya, no creernos demasiado sobrados y que tenemos todas las respuestas. El principio de esto es la humildad, ¿sí? Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. ¡Wow! O sea, si uno confía en Dios, Él lo va a llevar a uno a unos planes que uno ni siquiera tiene la capacidad de ver, porque uno solamente ve como una distancia corta. Él ve el plan completo hasta el final. Entonces, ¿cómo no confiar en Dios? ¿Sí? ¿Cómo no poner nuestras vidas en sus manos? Yo trabajaba, pues yo me hice una maestría en España y después de eso me fui a trabajar a Londres en una firma de consultoría de las grandes. Y en un momento dado llegué a la conclusión de que yo no podía seguir con esa vida y que tenía que devolverme a Colombia. Y eso para todo el mundo fue absurdo que yo me fuera a devolver porque yo tenía un salario muy alto en Londres y me estaba yendo súper bien. Pero yo estaba segura que me tenía que devolver, pero lo que no quería era truncar ese plan que Dios tenía con el tiempo que yo pasé en Londres, y de ninguna manera quería como no ser bendecida. Entonces yo me acordaba mucho de que no te voy a soltar hasta que no me bendigas, esa pelea de Jacob con el ángel. Y yo decía, yo no quiero que eso me pase a mí. Entonces yo me acuerdo tanto que pagué el tiquete para venir a Colombia, el tiquete más caro en mi vida por venir una semana en diciembre, y poder hacer como tener la tranquilidad de que me podía devolver. Y me acuerdo que toda la semana con una angustia, porque nada que tenía la respuesta, como que tenía tantas razones para devolverme como para quedarme en Londres. Y finalmente fui a la iglesia me acuerdo tanto que le dije al Señor, Señor, yo no me voy a ir de Londres hasta que tú no me bendigas. Y yo le lloraba y le decía, pero Señor, dime qué hago. Y en ese momento, ¡prum!, me dijo, ya te puedes devolver. Y yo, ¿cómo? Dijo, sí, yo ya te bendije. Eso uy, fue muy fuerte. O sea, yo sentí su voz. Y fue tal que o sea, de una salí de la iglesia y le dije a mi mamá, me monté al carro y le dije, mami, me devuelvo. Ah, qué bueno. Sí. O sea, y me devolví con la tranquilidad de que yo no había truncado un plan del Señor, que yo había cumplido con lo que Él quería y había tenido mi aprendizaje, y de verdad les puedo decir que ese tiempo que yo estuve en Londres me ha bendecido muchísimo en la manera en que yo veo el mundo, en las oportunidades laborales que me ha abierto, todo. Pero tenía que devolverme en el tiempo de Dios, ¿no? Cuando yo ya consideraba que estaba como que ya no tenía que estar ahí. Y la verdad, Dios me bendijo mucho a mi regreso con esa experiencia. Otro de los aprendizajes de todo ese tema de las decisiones es que dar ese paso que Dios nos pide requiere una gran fe y entender que Dios nos va a ayudar en todo momento. O sea, que si yo me cambio de país y llego con una mano adelante y una mano atrás, que no tengo ninguna garantía, pero es creer que yo doy el primer paso en obediencia a lo que Dios me ha dicho,
pero que finalmente Dios va a comenzar a poner el camino, ¿sí? Después de que yo diga que sí. Entonces, tus oídos oirán detrás de ti estas palabras. Este es el camino. Anden en él, ya sea que vayan a la derecha o vayan a la izquierda. Entonces, yo confío en que cuando uno toma una decisión que es guiada por Dios, Dios va a ir terminar de completar todo y te va a ir abriendo el camino. O sea, no te va a dejar solo, porque Él es ante todo un buen padre. Y recordaba mucho esa semana que andaba como pensando que sí, pensando que no. Recordaba mucho la historia de Jesús y de Pedro cuando caminan sobre el agua. Entonces, leámosla. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y yo no sé si los que están aquí presentes escuchándome alguna vez se han sentido como Pedro, que el Señor les ha pedido o le han creído a Dios y se han bajado de la barca o de su zona de confort y han puesto un pie en un terreno que ustedes no manejan, pero con la confianza de que el Señor no los va a dejar caerse en el agua. Así creo que nos toca a veces, nos toca sencillamente botarnos en el agua esperando que Dios va a terminar de completar ese paso con otro y que no nos va a dejar caernos. Entonces, otra cosa que es importantísima es que las decisiones acertadas se tienen que necesariamente basar en la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que conocer bien la palabra y tenemos que tener un tiempo de reflexión y de meditación sobre la palabra y cómo esa situación que yo estoy enfrentando o esa decisión, ¿qué dice la Biblia sobre eso? Eso sí es caminar en los planes de Dios o me estoy saliendo de su cobertura. Por ejemplo, es que me están ofreciendo un trabajo en un casino. Pues tal vez ese trabajo no es lo que Dios quiere para ti, ¿no será? ¿No será que ese no es un sitio como para que tú estés bien? No, es que me están ofreciendo que yo corone una vuelta para llevar una droga a Estados Unidos. Pues no creo que esa sea una decisión que pueda pasar bajo el filtro de la palabra. Entonces, eso tenemos que, o es que esta decisión me implica que tengo que mentir. No, definitivamente no. No es una buena decisión. Entonces dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, si nosotros tomamos nuestras decisiones todo el tiempo teniendo claridad sobre lo que dice la Biblia y no saliéndonos de la palabra, obedeciendo siempre los mandamientos, Dios nunca te va a pedir que tú desobedezcas un mandamiento en esa decisión que supuestamente viene de Él. Eso no hace parte de su naturaleza, porque ante todo Dios lo que más tiene es coherencia en todo lo que Él hace. Entonces, ten cuidado si esa decisión te implica salirte de la palabra de Dios y salirte de sus mandamientos. No es una decisión para el lado que Dios quiere para tu vida. O si también te implica que de pronto vas a perder a tu familia en el camino, pues no, tampoco es una decisión típica de Dios, ¿sí? Otra cosa que es importante que tengamos en cuenta en la toma de decisiones es que nos asesoremos con personas que nos conocen bien, pero que también son personas de buen testimonio, personas sabias. Porque donde no hay, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces debemos consultar
a personas que realmente nos pueden dar un buen consejo en esa toma de decisiones, personas que tienen comunión con el Espíritu Santo. El necio cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio atiende los consejos. Entonces, de igual modo, si nosotros tenemos nuestro esposo, nuestra esposa, pues lo primero es que le pidamos consejo pues a nuestro cónyuge para que nos diga qué piensa al respecto, para que podamos caminar en acuerdo. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Entonces, si necesitas más información para poder tomar una decisión, pídela y consúltala. No tomes decisiones a ciegas porque también Dios quiere que nosotros adquiramos conocimiento para poder tomar buenas decisiones. Que es que no creo que sea capaz, es que Dios me llama, pero es que eso ya lo habíamos visto en la Biblia en muchas partes. Acordémonos, por ejemplo, de Moisés. Porque es que este principio es importante. Dios equipa al que llama. No vamos a tener siempre toda la lista de chequeo perfecta. Ah, sí, yo esto lo sé hacer y también esto ya lo he hecho. En general, Dios nos llama a tomar grandes retos. Dios no llama a cosas pequeñas. Dios llama a cosas grandes. Y entonces a veces a nosotros los humanos nos da miedo. Y esto es natural. Miren que grandes hombres de Dios, pues les pasó lo mismo. Miremos a Moisés. Entonces Moisés respondió diciendo, cuando lo llama y lo invita a que haga esta misión de rescatar a los hebreos de la esclavitud en Egipto. He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en la tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciera que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo y él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Entonces uno dice, o sea, Moisés se murió del susto y es que uno es para menos. O sea, él tenía que llevar a este pueblo, que dicen que es alrededor de 2 millones de personas, tercos y con todas las mañas, y tenía que sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Y se murió de susto y le puso todas las excusas que pudo a Dios. Pero Dios para todas decía, no te preocupes, yo voy contigo, mira, esto lo solucionamos aquí, esto lo solucionamos así, y aún así él seguía resistiéndose y ya se puso de mal genio Dios. Entonces, ay, no pongamos de mal genio a Dios, creamos que él va a suplir aquello que nosotros necesitamos en cuanto a nuestros dones y talentos para la obra que nos está llamando. Y como ustedes saben, a mí me encantan las biografías, y hay dos que quisiera resaltar. Por un lado está Mary Slessor, que fue misionera en Nigeria, y la verdad que fue una mujer muy valiente porque se enfrentó a muchas costumbres que ellos tenían, entre ellos la brujería, entre ellos, por ejemplo, se enfrentó al sacrificio de gemelos, los sacrificaban porque consideraban que eso traía maldición, y ella se opuso a todo esto y fue rescatando niños y
Y bueno, su vida estuvo en peligro muchas veces. Y miren lo que ella escribió. Señor, la tarea es imposible para mí, pero no para ti. Lidera el camino y yo lo seguiré. ¿No les parece espectacular esto? O sea, aquí uno dice, wow, esto es uno de verdad aplicar todo lo que les acabo de decir. Ahora, por ejemplo, miremos a Harriet Tubman, que ella luchó por la libertad de los esclavos y se encargó de sacarlos del sur y llevarlos hasta el norte. Y arriesgó su vida muchas veces y rescató creo que a más de 300 esclavos. Encontraron la libertad con Harriet. Harriet se la pasaba todo el tiempo pidiéndole a Dios que la liberara del cautiverio, donde ella era pues esclava desde niña. Y finalmente el Señor no solamente la liberó, sino que también la usó para sacar a muchas personas esclavas y llevarlas a la libertad. Entonces, miren lo que ella dice. No fui yo, fue el Señor. Siempre le dije, Señor, yo confío en ti. Yo no sé a dónde ir o qué hacer, pero espero que tú me guíes. Y Él siempre lo hizo. Entonces, con esa certeza y con esa tranquilidad debemos de caminar y debemos de llevar, digamos, nuestras vidas a cumplir la voluntad de Dios y hacer grandes cosas para extender el reino de los cielos. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Entonces, si decimos, uy, no, es que parece que esa misión es como imposible. Parece que no tengo los dones y los talentos para llevarla a cabo. Si me preguntas, yo preferiría salir corriendo. Pues, ante todo, hagamos la voluntad de Dios porque Dios necesita personas con un corazón dispuesto. Y recuerden que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es lo que Dios está buscando. Dios está buscando siervos que le crean y siervos que tengan esa valentía para llevar a cabo esas misiones que a nuestros ojos humanos parecen imposibles, pero que Dios solamente está buscando obreros dispuestos, ni siquiera los mejores, porque Él se glorifica nuestra debilidad, pero está buscando personas con un corazón dispuesto. Y yo espero que aquellos que me están escuchando, que muchos digan, sí, yo siento que yo tengo un llamado para en estos tiempos finales llevar a cabo este propósito del reino, encargarme de esta problemática de la sociedad. Y a pesar de que siento que no tengo las capacidades, que me falta mucho, yo le voy a creer a Dios y yo voy a creer que yo me voy a bajar de esa barca como Pedro y que el Señor no va a permitir que yo me caiga en el agua. Entonces, esa es la invitación que les tengo el día de hoy. Bueno, gracias Señor por este mensaje. Como siempre, estas palabras son como bálsamo para mí, Señor. Estas palabras las tomo como propias y este mensaje, Señor, lo hice para mí y espero que también le sirva a muchas personas en su toma de decisiones, Señor, y que te crean, Señor, y que se atrevan a hacer grandes cosas en tu nombre, Señor. Porque nosotros hacemos lo posible y tú te encargas de llevar a cabo lo imposible, Señor. Haz que nos atrevamos a hacer grandes cosas para ti, Señor. Te lo pedimos que nos des ese espíritu de amor, de poder y de dominio propio, Señor, para atrevernos a caminar, Señor, y a dar pasos de fe de tu mano. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, doctora Sarita. Muy interesante el tema. Muchas gracias.